Buenos días. Eh, Espero que se encuentren bien. Yo estaré reemplazándole al licenciado Tomás Gavilán el día de hoy. Soy la licenciada Anaí Gómez, también del área de kinesiología y fisioterapia. Y hoy estaremos viendo, o sea, estaré explicándoles la clase relacionada a dolor, los tipos de dolor y también cómo evaluar al paciente y qué escala se utiliza para medir la intensidad del dolor del paciente o de cualquier persona. Voy a compartir pantalla un momento y ya empezamos. Muy bien. Ok. ¿Pueden confirmar si hay eventos, por favor? Sí, sí, sí. Sí, profe, se ve. Ok, genial. Bien. Bueno, eh, cuando hablamos de dolor, ¿sí? Tenemos en cuenta que se trata de una sensación desagradable, ¿verdad? Y puede también estar asociado a una experiencia emocional eh, que puede ser con daño tisular real o potencial y está escrita en términos de dicho daño. Eso es según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Hay que recordar que también el dolor depende, puede ser por causas emocionales que derivan en daño físico cuando de repente una persona sufre por episodios de mucha depresión o algún tipo de evento traumático, puede desencadenar en un evento en el que existe real daño físico. De hecho, hay varias personas que después de pasar por eventos así, se, se les detecta como cambios o alteraciones a nivel cardíaco o de otros órganos importantes como el estómago o a nivel intestinal, y eso también se le conoce como somatización del dolor. Bien, en cuanto a historia, es una de las principales quejas desde los inicios de la humanidad. Tuvo diferentes interpretaciones dependiendo de las civilizaciones que la padecieron y coinciden en el afán de conocer causa y cómo aliviarlo, lo cual, dependiendo de la situación o el contexto, em, puede o no aliviarse de una manera fácil o sencilla. En cuanto a etiología, las causas pueden ser varias, eh, siendo las más características o comunes que haya, por ejemplo, una contusión de tejidos como por golpes, algún tipo de distorsión física debido a algún evento de compresión o tracción, puede ser derivado de una infección bacteriana por un proceso inflamatorio, por ejemplo, digamos, un esguince de tobillo o algún tipo de, em, eh, hablando de a nivel articular, ¿verdad? O puede ser también para algún rasguño o algún, de repente el pinchazo con algún objeto punzante. Todo eso desencadena un proceso inflamatorio. También por exposición a temperaturas extremas, por irritación química y por el estado de cáncer, estadios de cáncer. Bien. En cuanto al cuadro clínico que encontramos, hay diferentes estados que causan tipos distintos de dolor. Mientras que no se trata, esa situación va a causar sufrimiento, ansiedad, depresión e incapacidad para realizar actividades normales. Y también puede llevar a un estado de excitación y estrés, lo cual lleva a un aumento de presión arterial, frecuencia cardíaca y diámetro pupilar.
puede haber contracciones musculares locales. Bueno, más adelante vamos a estar viendo los tipos de dolor que son más comunes y de acuerdo a eso también sus características. ¿Sí? Bien, el dolor se puede clasificar de varias formas, por su duración, por su origen, por su forma de presentarse, por su intensidad, ¿sí? Bien, en cuanto a duración, el dolor puede ser llamado agudo o crónico. Un dolor agudo es ese dolor que viene de manera repentina. Suele ser un dolor intenso, de carácter punzante o eléctrico y es rápido y se percibe alrededor de 0,1 segundos después de aplicar estímulos. Por ejemplo, cuando uno se pincha con una aguja, es lo más leve, ¿verdad? O de repente cuando le da un pinchazo a nivel de la cabeza, de repente cuando uno está muy deshidratado suele tener dolores de cabeza, entonces siente como algo que clava a nivel de las sienes, por ejemplo. Y el dolor crónico, sin embargo, es un dolor lento, que suele ser pulsátil, puede generar náuseas y se le conoce también como dolor sordo. Tarda un segundo más en aparecer, aumentando lentamente de intensidad durante segundos o minutos al aplicar estímulos. El que suele ser mejor ejemplo de eso son los cólicos. Pueden ser cólicos por intoxicación, pueden ser cólicos por el ciclo menstrual en el caso de las mujeres, que es un tipo de dolor que inicia en un determinado tiempo con una intensidad relativamente baja y a medida que va transcurriendo, tanto pueden ser minutos, horas, ese dolor se vuelve más intenso y deriva en otra sintomatología que puede ser asociado a ganas de vomitar, en dolor en otra región, no precisamente irradiado, sino que empieza a nivel del bajo vientre y puede generar dolor de cabeza si no se calma rápido o si no a nivel de repente la espalda baja. Bueno, eso es en cuanto a duración. Uno es rápido, el dolor agudo y el dolor crónico es lento, mientras que por su origen se puede decir que hay dolor somático, que es aquel cuando aparece un estímulo dañino y hace que se exciten los nociceptores, los cuales son los receptores del dolor o receptores de agentes nocivos a nivel de la piel. También el dolor neuropático que puede ser resultado, ¿verdad?, de lesiones o alteraciones crónicas, pero ya en las vías nerviosas, o sea, en los nervios en sí, que pueden ser a nivel periférico, que serían desde la médula hasta las extremidades, o centrales ya dentro de la médula misma o a nivel del cráneo, a nivel encefálico y se desarrolla y persiste en ausencia de un estímulo nocivo evidente. O sea, el dolor neuropático, como se trata de un daño, ¿verdad?, a nivel del nervio, no precisamente vamos a ver la causa a nivel externo. Por ejemplo, una compresión nerviosa, ¿verdad?, que se puede dar por una hernia de disco. Nosotros no vemos la hernia de disco a menos que tengamos una placa del paciente, pero una vez que tengamos la placa del paciente, podemos ver que hay una aproximación de las vértebras que hacen que se cierre y comprima la salida del nervio de la médula. Y eso, por ejemplo, es un dolor de tipo neuropático. O de repente por algún tipo de accidente. Eso sí, ya el daño externo se va a ver. De repente se cae un objeto pesado sobre el brazo de alguien o sobre el antebrazo de alguien y uno no se da cuenta a tiempo que dentro dentro del paquete de la lesión o de repente raspado o rasguño, entre comillas, del nervio en sí. Entonces, eso también es un dolor de tipo neuropático. Se puede curar por fuera, pero por dentro no. El proceso de curación de un nervio tarda más comparado a la curación de la piel. Y luego está el dolor psicogénico que ocurre cuando el paciente describe problemas psicológicos como ansiedad o depresión en términos de daño tisular, que es lo que también se le conoce como somatización a eso.
Una cosa es el dolor somático, que es el dolor que nosotros percibimos por agentes externos. Y la somatización del dolor es cuando por eventos psicológicos nuestro cuerpo reacciona a ellos con una respuesta inflamatoria. Básicamente secreta mucho cortisol el cuerpo porque está en modo supervivencia. Nuestro cerebro se activa de modo tal que cree que tiene que estar sobreviviendo a una situación y esa supervivencia hace que nosotros sintamos dolor, malestar, se segrega mucho cortisol, empezamos a inflamarnos, empezamos a tener problemas gastrointestinales, no digerimos bien la comida. En una de esas podemos incluso tener dolores de pecho como si fuera que fuéramos a sentir un infarto. Hay personas que sí llegan a sufrir infartos y hay, no recuerdo muy bien el nombre, pero hay un síndrome, hay una enfermedad que se le conoce luego como el síndrome de enfermedad del corazón roto, que es justamente cuando personas sometidas a niveles altos de estrés o de depresión empiezan a tener un daño a nivel de la musculatura dentro del corazón. Nosotros tenemos pequeñas tiras musculares dentro del mismo que permiten que funcione correctamente. Y bueno, y esas tiras se pueden ir rompiendo por el trabajo excesivo que hace el corazón. Recuerden que al inicio estábamos diciendo que el dolor puede derivar también en otra sintomatología como aumento de la presión arterial y todo eso hace que el corazón trabaje de más. En cuanto a su función, ¿por qué tenemos dolor? Es para proteger el organismo de, y para poder conservar la homeostasis. Hay veces en las que el dolor nos está avisando que algo está fallando en nuestro cuerpo y es necesario hacerle caso. De hecho, de preferencia, siempre hay que hacerle caso. El único tipo de dolor que yo podría decir que no es tan llamativo es el que uno siente luego de que va al gimnasio y trabaja con pesas. Ese tipo de dolor es más bien por reclutamiento de fibras musculares, que si bien hay un daño, no es un daño negativo, es un daño que favorece la formación o la adquisición de fuerza mediante nuevas fibras musculares que van despertando. O sea, dependiendo de la situación, el tipo, el dolor puede ser causa positiva o causa negativa. Y cuando un tejido es dañado, en este caso, el dolor aparece como reacción del individuo para que éste logre apartar el origen del estímulo doloroso. Por ejemplo, cuando nos quemamos o tocamos una pava caliente, nos sacamos de la estufa a tiempo y esas cosas. En cuanto a o sea, los receptores de dolor, tenemos el primer nivel de organización sensorial, que son los nociceptores que están a nivel de la piel. Son receptores para el dolor, son terminaciones nerviosas libres, o sea, están dispersas en toda la piel y se activan en respuesta a estímulos extremos. En capas superficiales de la piel, los tejidos internos como el periósteo, en paredes arteriales, superficies articulares, ojos del cerebro y tienda del cerebelo. En todas esas zonas nosotros tenemos nociceptores justamente para detectar cuando algo en ese momento nos está dañando. Un dolor de cabeza, que puede ser por un golpe, por ejemplo, o de repente cuando nosotros golpeamos o pateamos un objeto demasiado duro y demasiado pesado. Todas esas sensaciones de dolor que se disparan es mediante los nociceptores que están justamente en estos niveles, la piel, tejido interno como el periósteo e incluso las paredes arteriales. Bueno, hay un estado que se le conoce como sensibilización. Es un estado en el cual la sensación de dolor se dispara mucho más fácilmente. Y aquí vemos, por ejemplo, una quemadura. Es un estado en el que la estimulación repetida da lugar a mayor sensibilidad, umbral reducido y respuesta más prolongada. Cuando una persona se quema bajo el sol, por ejemplo, y tiene la piel toda enrojecida, así como muestra aquí en la imagen, uno apenas con tocarle a esta persona, él o ella ya va a sentir mucho dolor, porque su umbral de dolor va a ser reducido de tanto que se expuso al sol. Su sensibilidad a nivel de los nociceptores aumentó. ¿Eso qué significa? Que cualquier plumita le toca y va a disparar sensación de dolor muy alta. ¿Ok?
y también, por ende, significa que el dolor va a persistir más tiempo a menos que se usen alternativas o medidas atenuantes en lo antes posible. Bueno, en cuanto a nivel de los nervios periféricos, nosotros tenemos axones de tres clases: axones sensoriales, aferentes, motores y simpáticas postganglionares. Las sensoriales aferentes son aquellas que envían, ¿verdad?, el mensaje que que la piel o los diferentes tejidos reciben. Vamos a suponer el daño, lo llevan al cerebro, el cerebro lo detecta como un daño y envía un estímulo, un mensaje a las fibras motoras, dando la señal de que tienen que retirar esa parte del cuerpo del objeto que lo está dañando. Y las simpáticas postganglionares son aquellas que regulan también la respuesta y también cómo el cuerpo va a reaccionar ante la sensación de dolor, qué tipo de químicos se liberarán para aliviar esa sensación. Las neuronas aferentes primarias están localizadas en ganglios de raíces dorsal y el tronco del axón se bifurca dirigiendo una parte a la médula espinal y otra al tejido periférico. Básicamente todo este es el sistema de respuesta. Entre las fibras sensoriales aferentes tenemos tres tipos. Son la A beta, A delta y C amielínicas. Bueno, para que el estímulo nervioso pueda viajar más rápido, nuestros nervios cuentan con algo que se llama vaina de mielina, que permite que la transmisión nerviosa sea más rápida. Las fibras A beta son fibras nerviosas gruesas que producen respuestas máximas frente a roces ligeros. Eso sería un tacto superficial nada más, pero no produce dolor. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos algo, un objeto caliente, y enseguida retiramos la mano. Luego tenemos las A delta, que son mielínicas y son más finas, que pueden generar también dolor y son ya fibras eh, más profundas, para dolores un poco más profundos. Y luego tenemos las fibras C mielínicas, que por más de que no tengan la vaina de mielina, igual pueden transmitir el dolor, solo que tardan más tanto en producirse como en atenuarse. Las fibras C y A delta están localizadas en nervios de la piel, estructuras somáticas y viscerales ya profundos, órganos internos. Se producen respuestas máximas al aplicar estímulos dolorosos intensos, por ejemplo los cólicos, y despiertan una sensación subjetiva de dolor respondiendo a estímulos nocivos. La sensación subjetiva del dolor es la intensidad y el grado de dolor que depende de cada persona. Existen también vías independientes para transmitir señales dolorosas al sistema nervioso central, como es la vía de dolor rápido. Eh, Sus velocidades son entre 6 y 30 metros por segundo, avisan la existencia de elementos lesivos y la reacción es inmediata. Puede ser ante un estímulo mecánico o térmico. En cambio, el dolor lento tiene una velocidad de 0,5 a 2 metros nada más por segundo. Actúa con el tiempo y eso resulta en el sufrimiento intolerable de dolor prolongado, lo cual obliga a la persona a buscar un alivio de alguna forma, medicamentos, agentes físicos, y el estímulo que lo genera puede ser mecánico, térmico o químico. Bueno, en cuanto a los neurotransmisores de dolor, ¿verdad? Tenemos las fibras más lentas, pero más rápidas, que son gracias al glutamato, y su periodo de acción es de milisegundos. Y a nivel de las fibras C, tenemos la sustancia P, que se transmite con una sensación más lenta. Bien, en cuanto a la historia clínica del dolor, tenemos eh, la anamnesis y el examen físico, que son base para el diagnóstico correcto. No se puede superar o conocer mediante pruebas de laboratorio, no se puede detectar por la sangre.
y se debe separar lo banal de lo verdaderamente importante. Este, ¿Qué significa eso? Que si nosotros atendemos a un paciente, tenemos que saber distinguir entre si hay o no una lesión real que le puede estar generando un dolor real. A eso se refiere con verdaderamente importante. Sabemos que puede haber un componente emocional, sí, pero a menos que haya una prueba, por ejemplo, lo que les mencioné, de la enfermedad o síndrome de corazón roto, donde se puede visualizar que hay lesión a nivel cardíaco, es otra cosa. Pero mientras que no haya ningún tipo de lesión externa, entonces nosotros no podemos determinar su causa real. En el caso de que no haya una causa externa o un daño físico al tejido, eh, la alternativa siguiente es, si se trata de una alteración emocional o psicológica o psiquiátrica, derivar. La historia clínica se basa muchas veces en el dolor y es necesario establecer un orden sistemático y cronológico. Saber cuándo empezó, cuándo empeoró, si es que empeoró y cómo disminuyó, si es que buscó alguna alternativa. En qué periodo del día, si es crónico, por ejemplo, si solamente por la mañana, si solamente por la tarde, si solamente por la noche o haciendo qué actividad. El dolor también es una experiencia personal subjetiva porque la razón por la cual yo puedo sentir dolor puede no ser la misma para otras personas. Y con gran variabilidad individual, estímulos similares. Hay personas que al sentir que, bueno, la quemadura a todos nos duele, a todos nos sobresalta. Pero vamos a suponer un esguince de tobillo. Sabemos que hay diferentes grados, pero hay personas que reaccionan de una forma a un 15 grado 1 y otras que reaccionan con mayor intensidad, o sea, tienen un umbral de dolor o más bajo o más alto. Mientras más alto es el umbral de dolor, la persona va a sentir con menos intensidad el dolor. Y si es más bajo, va a sentir mucho dolor a intensidades no tan altas, o sea, a estímulos no tan extremos, quiero decir. Una sensación desagradable y una experiencia emocional asociada con daño real o potencial o en relación al daño que produce. Y ahí es donde nosotros vemos el dónde duele, cómo duele, desde cuándo dura el dolor y en qué circunstancias. Esperen un segundito. Como les dije hace unos segundos, particularmente en mi caso, em, yo llegué a pasar por un proceso de esguince de tobillo. Sin embargo, mi mamá también llegó a tener un esguince de tobillo. Obviamente mi mamá ya es una persona mayor y la forma en la que ella reaccionó a ese esguince de tobillo, por más de que fue más leve de lo que a mí me pasó, fue mucho más drástico, fue mucho más intenso el dolor que refirió, fue mucho más sufrimiento el que ella tuvo. Sin embargo, yo, bueno, fue con el fisioterapeuta, eh, como se dice vulgarmente, reacomodó, entre comillas, el tobillo, me colocó el vendaje y todo bien. Puede ser por muchas razones, que a ella le dolió más y que a mí me dolió menos. Tal vez por su edad, tal vez porque ella es más sensible que yo, tal vez porque las lesiones físicas son las que a ella le hacen sentir peor comparado a un daño emocional. O sea, hay personas que, hay personas que de repente tienen mucho más sensibilidad, o sea, reaccionan peor a situaciones emocionales antes que situaciones físicas. Por eso vemos tantas personas mayores que no saben lo que le pasó, que tienen tal herida en tal parte del cuerpo, ni siquiera sintieron y así. Excepto, claro, las personas que tienen complicaciones y secuelas de lo que es la diabetes, la neuropatía por la diabetes, pero eso ya es otro tema. Bien, ahora en cuanto a la anamnesis vemos el inicio.
preguntando cómo y hace cuánto que sintió ese dolor. Si fue un tipo de dolor brusco que sintió de repente, como de golpe, o si es un dolor insidioso, se refiere a si empezó en tal momento y fue avanzando con el paso del tiempo, como los cólicos. ¿Hace cuánto se refiere a si es reciente? Si es reciente, dentro de unos días. Si es subagudo, sería dentro de la semana o máximo 10 días. Y si es crónico, pasando los 10 o 15 días. O sea, si hace más de 10 a 15 días que está sintiendo dolor, se le puede considerar ya un dolor crónico. En cuanto al sitio, obviamente el lugar, a nivel de la cabeza, la espalda, las extremidades, el cuello, el pecho, ¿ok? El vientre, si es en la zona umbilical, si es si es en la zona de la boca, donde siente la boca del estómago, o sea, encima del ombligo, por debajo del ombligo, en el área del ombligo, a los costados o a los costados por encima del ombligo o a los costados por debajo del ombligo, porque dependiendo de la localización del dolor puede significar que puede haber cólico menstrual, puede ser una gastritis, puede ser una úlcera gástrica, puede ser dolor hepático, puede ser dolor en el páncreas, puede ser dolor en el vaso, puede ser también dolor a nivel de los órganos reproductores, ¿sí? O en las vías urinarias y así sucesivamente también. Eso es en el área anterior, en la zona posterior, también la zona lumbar, lumbar baja, lumbar alta, la zona dorsal, etcétera. ¿De qué tipo, o sea, qué carácter se refiere a cómo es? Si es un dolor que siente que algo le clava, sería punzante. Si es un dolor sordo, significa como esa sensación del cólico menstrual, tal cual. Urente sería prácticamente lo mismo y continuo, ¿verdad? Si es un dolor que mantiene la intensidad, pero perdura en el tiempo. Si es un dolor intermitente, si mantiene la intensidad, pero va y viene. Y si es un cólico en sí, que a veces los cólicos en los bebés, por ejemplo, suelen ser mucho más dolorosos porque están llenos de gases, entonces eso perdura en el tiempo y la intensidad es bastante alta. Si hay irradiación, generalmente se da en lesiones nerviosas. De repente puede haber también la irradiación en momentos de preinfarto, que la persona siente dolor a nivel del corazón y se extiende hacia el brazo izquierdo, que es el más común, el síntoma más común. Y en las neuropatías se suele dar la irradiación también, por ejemplo, en la compresión del nervio ciático. La compresión es a nivel del glúteo y perdón, la compresión puede ser a nivel de la columna lumbar. Se extiende hacia el glúteo sintiendo un pinchazo y luego se va hacia el muslo y la pierna como si fuera un hormigueo y eso sería la irradiación. La intensidad se mide con la escala de EVA, la escala visual analógica, famoso preguntándole al paciente del 1 al 10 cuánto te duele y se le muestra una grilla con diferentes caritas y diferentes tonos de color. Para que el paciente refiera, en caso de que no sepa contar, dice el color, en caso de que no sepa el color, señala el dibujo, más o menos con el que él o ella se siente identificado. ¿Cuánto dura? Si dura horas, si dura minutos, si dura semanas, si dura hace meses, y eso va relacionado con el cuánto dura, está relacionado, está relacionado con el hace cuánto, ¿sí? ¿Cuánto dura el dolor? ¿Desde hace cuánto tenés? También cuenta, porque desde hace cuánto, crónico hace meses. Pero si te dice, por ejemplo, la persona desde hace meses siento dolor, pero es un dolor que no para, sería un dolor crónico con una duración de meses. Sería un dolor persistente. Sin embargo, no es lo mismo una persona que hace meses empezó a sentir el dolor y siente en determinadas horas del día o durante unas horas o minutos nada más en el día o en la semana. Factores de exacerbación o alivio. Exacerbación sería factores de aumento que hacen que aumente esa sensación de dolor. Pueden ser ejercicio físico, puede ser el sobreesfuerzo, puede ser el estado de reposo, el estrés, las dietas, bueno, varias. El ejercicio físico a muchos le alivia y a otros le hace sentir dolor por el tema del reclutamiento de las fibras musculares nuevas.
El sobreesfuerzo a algunos les alivia para distraer su mente y no ocupar en cosas que le perturban, y eso deriva a que no sienta dolor, y otros les hace peor, les hace sentir más, principalmente si se trata de dolores articulares. El reposo en algunas condiciones médicas también genera dolor porque no cesa con el reposo la sensación de dolor, generalmente suele ser un dolor inflamatorio, el estrés y las dietas también. En cuanto al ritmo, si es un ritmo mecánico o inflamatorio, el inflamatorio suele generar dolor nocturno, no cesa con el reposo, por ejemplo, en la artritis. El dolor mecánico aumenta con la actividad física, pero disminuye en el reposo. Y también se ve su periodicidad, como dije, qué tanto le da a la persona en el transcurso del día. Bien, aquí vemos una forma simplificada de cómo sería el dolor somático, que es a nivel nociceptivo, puede ser un dolor superficial, profundo. Si es profundo, puede ser referido, o sea, puede que haya un daño a nivel del órgano y luego este llega hacia lo que sería la piel y uno siente como si fuera un daño en la piel. Bien. Signos inflamatorios pueden ser dolor, sensación de calor en la zona, ruborización de la zona, o sea, enrojecimiento, puede ser tumoración también, o sea, que se endurece, y también impotencia funcional que se suele dar a nivel de las articulaciones. En la artritis, por ejemplo, los signos inflamatorios pueden darse en una sola articulación, monoarticular, oligoarticular, en diferentes, y poliarticular en varias, pero de la misma clase. Por ejemplo, simétrico si es en las dos rodillas, ¿verdad? Si es migratorio, que haya empezado en el codo y va hacia las manos, o empezó en el hombro, va hacia el codo, del codo hacia las manos, y así sucesivamente. Bien, eh, por mencionarles la artritis, ¿verdad? Generalmente también va relacionado con otros tipos de características, como por ejemplo em, se me fue el término, la asimetría de justamente la articulación, empieza a desviarse la articulación. Seguramente ustedes habrán visto los dedos de una persona con artritis. Se ven totalmente eh, desviadas, se ven como fuera de lugar, se ven todas dobladas, torcidas hacia los lados. Y eso suele ser la asimetría, se me fue el término, perdón, articular, junto con la inflamación. También otra patología que suele causar inflamación y mucho dolor es la gota a nivel óseo, ¿sí? Y bueno, em, ¿hay alguna pregunta que tengan sobre la clase de hoy? Voy a pausar. No, profe. ¿Quedó claro cómo proceder